Ofrece la que ellos llaman CISA, la CISM, la SRISC, la SGEIT. CISA es la parte de System Auditor. Digamos que así como antes o así como normalmente uno ve, yo soy programador en Visual Basic. Si se volaba cualquiera programa en Visual Basic. Los de C# ya otro caché. Igual, los de CISA son como los más básicos, la parte de auditoría. Ya vamos a ver el por qué. Los bancos aman mucho a la gente con certificaciones en CISA. ¿Vos trabajas en un banco o trabajas en un banco? ¿Trabajas? ¿Tenías alguna certificación en CISA? No. Porque estaba en Project Management. Cuando es auditoría, los bancos, según las leyes internacionales que ellos manejan, el framework de trabajo de los bancos es COVID. Por eso adoran cuando ustedes tienen certificaciones en CISA. Lo que les quiero decir con esto es que no es una mala inversión que piensen en certificarse como auditores en el proceso de estudio, porque eso les da un valor agregado en contrataciones para los bancos. Tiene un peso, tiene un valor importante. La otra es la SISM, la Security Manager, la parte de gerenciamiento de la parte de la seguridad, el aseguramiento de la seguridad, la parte de implementación de modelos de gestión de la seguridad de la información, etc. Esta es muy interesante, es un área virginal, como les decía yo a mis estudiantes el otro día. Hubo una plaza que vi yo el año pasado que pagaban 8,000 bolas mensuales. Ya como que es un poquito lo que quisiéramos estar ganando. ¿Y la certificación? Con la certificación pedía la certificación CISM. Conozco bien poco en el país, uno o dos conozco con CISM. Uno o dos así, no sé si hay alguien aquí con ninguno. Entonces CISM te da plata, es para ser gerente de seguridad de la información. Les cuento esto porque también ustedes tienen que ir buscando el rumbo de su vida, hacer su propio Balance Scorecard y empezar a ver esas opciones. Yo apliqué esa plaza y no quedé, me contaba que no quedé. Hubieron aplicaciones a nivel mundial. Después del primer acercamiento, el primer approach, no me recuerdo cuántos eligieron. A Dios gracias estuve en esos elegidos. De ahí, de ese montón, nos pasaron unos exámenes que tenían que ver con la seguridad de la información en línea. Fueron cosas de certificación bien hechos, ¿verdad? Gracias a Dios, mi maestría de gestión de la calidad, yo me he enfocado en la parte de normas y estándares para informática, entre ellos toda la familia de la 27000 de seguridad de la información, ese es mi enfoque, ¿verdad? Y la 38500 que es gobierno corporativo. Entonces, como que no son aislados, y ya vamos a ver el elemento del COVID-5 con eso. Bueno, y además me he reforzado con el conocimiento del COVID-5. Entonces, pasé todavía esa selección, llegué como a los 12 elegidos o los 8, y de esos iban a elegir 3, una terna. Entonces ya ahí ya no llegué, y me quedé como los preliminares, yo de ahí una terna y elegí el portador de la plaza. 8,000 bolas, ya como que ya otras prioridades podía tener en mi vida, y pagados en Panamá significa que sin renta y otro montón de cosas. La otra certificación que ellos ofrecen es en gobierno de IT, es la CGEIT, y esta es para la parte de análisis de riesgo y controles para los sistemas de información. Esta es la más completa, estas dos son las más completas. La más básica, y no por eso la vean de menos, es la CISA. Pasar estos exámenes de certificación es un dineral, porque el examen no me recuerdo cuánto vale, pero además de eso vos compras el libro para estudiar, es un librito así, ¿verdad? Y además del librito compras las preguntas que te hacen. O sea, imagínate, compras 1000 preguntas y respuestas y empezás a hacerte examen y examen, de eso te van a salir 100 nada más. Son más de 1000 preguntas que compras en la base instalada. Entonces las compras y te sometes a los exámenes. Un amigo pasó como 6 meses sometiéndose exámenes en esas que compró, y después se sometió al examen final y la pasó raspado. Y gente de banco, ¿verdad? Pero era pasarla, era para el objetivo, ¿verdad? Tal vez no me la va a salir con honores, pero eso. Ahora, CISA significa que te dan la certificación. Pero además de los 135 que pagas de membresía anual, tenés que estar pagando la membresía de CISA por ser certificado CISA, y que te validen la certificación para el siguiente año. Y para validarla, ¿qué te hacen? Te dicen, mira, tenés que tener horas de formación, tanto que das como recibís. Y esas horas de formación son en línea o vas a algún país a formarte. Entonces hay formaciones en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en México, en Estados Unidos,
Y en Sudamérica, Argentina, Chile y no me recuerdo qué otro país. Entonces tenías que ir y te formás. Cuando cumplís tus horas de formación, ellos te evalúan y dicen, ah, pues sí, pagar la membresía para el siguiente año. Como 50 o 60 dólares. O sea, es una inversión anual. Menos mal que es sin fines de lucro, ¿verdad? Como lo dije, es un montón. Bien poco lo que es sin fines de lucro, ciertamente. Pero esa es la dinámica de la ISAC, más o menos. Le estoy haciendo un resumen, bien resumen. Hay más intríngulis ahí que hay que ir a ver, que las formaciones pueden ser en línea. Todos tenemos acceso a las formaciones, pero solo el que está certificado se somete a los exámenes, digamos, para ganarse el crédito. Esto que hago yo de estar hablando de COVID-5 me lo valen como procesos de formación que yo imparto, porque también hay que impartir procesos de formación. Hay una certificación para formadores de COVID-5. Por ahí yo en lo personal le estoy apuntando mucho a esta, a la CISM y a la de formador de COVID-5. Por ahí me estoy moviendo en esta parte, y de ahí la parte técnica que es de para mí. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita con esto? No hemos hablado de COVID, solo de dónde COVID se mueve y lo sacan de ISAC. Normalmente cuando ustedes descargan el documento ya pagan la membresía y descargan el COVID-5, el framework de COVID-5 y todos los documentos que ya están en el footer de las impresiones del manual. Cuando lo imprime uno aparece certificado a fulano tal, le dice tu nombre y todo, de eso al final te da cierto caché, ¿verdad? La otra cosa que te mandan en un cartoncito así chuco, ¿por qué no decirlo? Es carnet y un voladito así. Esto porque yo lo laminé, ¿verdad? Porque viene el cartón así, dice ISACA y tu nombre y tu número de membresía ahí, y te van subiendo de nivel en función del tiempo. Hizo básico, mañana intermedio, pasado avanzado, y eso te permite ir ganando más créditos, acceso a más documentación, más descuentos para certificarte y todo. A los 3 años ya te dan, no me recuerdo qué otras cosas te van dando de beneficio. Pero en función del tiempo te van mejorando tus condiciones dentro del sitio. Ese es más o menos el entorno de ISAC. Todos los años viene la publicidad de ellos con el carnet. Viene lo que están dando de nuevo, actualizaciones en COVID, BMIS, Valité y otras herramientas. Eso es el contexto de ISAC. Quería mencionarlo, no lo menciono mucho porque al final dicen que ISAC gana promociones o descuentos promocionados. Pues no es cierto, no gano nada. Solo es, digamos, es compartirles mi experiencia de la herramienta, de las herramientas que ofrece COVID o ISAC en este caso. Yo en mi muro, el último muro que he creado, que es para divulgación y todo, pongo muchos temas de interés que vienen del site de ISAC también. Por ejemplo, publiqué hoy uno sobre cloud computing, sobre la nube, de cómo se gerencia los nuevos servicios que se proveen en la nube, que ese es otro lío aparte, que esa es creo yo, la siguiente versión que ISAC va a sacar. En una maestría que impartí unas clases, me preguntaban si lo que hemos visto o lo que se ve de COVID es lo último. Yo les dije, por el momento sí, pero ¿qué es lo que viene después de COVID? Le dije yo a la persona, mira, no tengo ni la menor idea, pero COVID se basa mucho en un estándar mundial para el control de objetivos, que se llama FOSO. O sea, si vemos derivado COVID no nace del solo, ¿verdad? Viene de esta buena práctica que se llama COSO. Siempre se me olvidan las siglas, se las debo. Pero son controles y objetivos para la organización. Así. Entonces me decía él, el punto es que COVID con ISACA se une mucho con COSO para generar los nuevos estándares para las empresas en el área de ITEC. La gente de COSO, por ejemplo, si requiere un tema específico de informática, se rebusca con la gente de COVID y se lleva gente de COVID para COSO y de COSO para COVID. Entonces estas dos buenas prácticas administrativas, esta para el negocio y esta para IT, me imagino que en algún momento van a sacar algo propio o algún híbrido propio de ellos, ¿verdad? Una onda así. Sí, COS, IT,
técnico creo que también ganan de la IEEE. Sí, pero digamos que, por eso decía yo, en estos dos elementos es organización e IT. Abajo de esto, recuerden que vienen otras gráficas, otras buenas prácticas. Si hablamos estamos hablando que abajo de COVID vienen tres pilares de gestión. Una es gestión de servicios, que normalmente se vincula con la ISO 20000, la gestión de la seguridad de la información con la familia de la 27000 y los DRP, los Disaster Recovery Plan, que son con la 24762. Abajo de esto, por ejemplo, tenemos Haití, aunque los amantes de Haití ya me han tratado de linchar por esto que digo. Abajo de esto ya vienen los procedimientos. Y estos procedimientos y controles ya los provee la IEEE, por ejemplo. Ahí trabaja mucho la IEEE y otros estándares. O sea, estamos hablando de un mar de estándares ahí abajo para trabajar la parte operativa. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que COVID, ese día yo no me había percatado, pero COS-ITO. Eso fue mi acercamiento, digamos, a la situación. Pero en escribirlo todo el mundo se rió y no entendía yo por qué. Y después dije yo, sí, ¿verdad? Alguna razón tienen de reírse. Se llama COSIT. Algún estándar ahí van a sacar ya fusionado, desvinculando IT ya del negocio y negocio de IT y haciendo un solo framework de trabajo. Pienso yo que ese es el siguiente paso. Porque ninguna organización, hoy por hoy, dígame una organización que no tenga informática metida, a excepción de las pupuserías y eso. Pero igual, ves elementos. El otro día estaban viendo los del Chori. Los del Chori no por gusto tienen el éxito que tienen. Si ese señor ha creado Blue Ocean, que está en el negocio de la estería, como dice mi jefe. ¿Por qué? Porque dijo al principio vendo panes, ¿cómo era el nombre? Vendía panes con salchicha y curtido. El pan lo compraba, el curtido lo compraba y la salchicha lo compraba. Sí, dijo él, ¿por qué no hago yo el curtido? Y le fue bien haciendo él el embutido y creó su propia receta. Achí, ¿por qué no hago el embutido? O ya hace él el embutido. Achí, ¿por qué no hago el pan? Y voy a hacer el pan, el embutido y la salchicha y el curtido. Y empezó a producir él su propio producto, o sea que él es su propio consumidor. Hace un círculo virtuoso en el negocio. En otras palabras, se saca el pisto de una bolsa y se lo mete a otro en la cadena de valor. O sea, el Chori le compra a él mismo, a una de sus empresas, el embutido. El Chori le compra el pan y el Chori le compra el curtido. Entonces, tener diluido tus ingresos, eso tiene que ver con el pago de impuestos también. Eso. Negocio, business are business. Así. Ahora, este es el contexto de COVID, de ISACA, las certificaciones que ellos ofrecen. Preguntas hasta este momento, creo que no hay muchas ahí, solo era contarles esa historia de COVID, de ahí viene. Métanse isaca.org y se van a disfrutar la vida. Ahora, ¿qué es COVID? COVID viene de Control Objective for Information and Related Technologies. Fíjense que esta vaina siempre nos está tratando ahí medio raro de cómo nos tipifican. Dicen tecnologías relacionadas. Eso es para decirte, y los anexos, ¿verdad? Porque todavía no está claro el criterio sobre el cual IT administra. Por eso me baso yo en decirles de que de repente este cosito no es algo visible, sino que es algo que posiblemente dentro de unos años lo veamos. ¿Por qué le dicen tecnología relacionada? Porque es todo lo que es tecnológico, y que todo es tecnológico es todo. Y les voy a contar un caso. En otra empresa que trabajé antes de dar, estábamos viendo el tema de las plantas telefónicas, porque antes había alguien de infraestructura para la parte de plantas telefónicas. Entonces el jefe, nos sentamos todos y la persona encargada de infraestructura había renunciado. Este era el pleito. Y yo era el coordinador regional de IT. Entonces me dijo el jefe, en plena reunión, dijo, las plantas telefónicas ocupan electricidad para funcionar. Sí. Las plantas electrónicas tienen sistemas informáticos dentro de él. Sí. Pues le toca a René gerenciar. ¿Qué es de plantas telefónicas? Sí, cabal, la primera vez, y qué onda, empezar a capacitar y todo. Pero como que el criterio era que eso antes era infraestructura, que es parte de las telecomunicaciones, etcétera, que
que era un servicio tercerizado de la empresa y la infraestructura de la planta telefónica era gestionada internamente. Después me cayó a mí el clavo. Entonces todavía esa brecha no está. Y cuando me cayó el clavo de las plantas telefónicas, me cayeron los celulares también, ¿cómo se llama?, de la organización. ¿Por qué? Porque los celulares estaban administrados en la planta telefónica. Entonces, como se administran ahí, te tocan a vos. Hablas con Claro, hablas con el proveedor, en ese momento era Claro, y a ver cómo bajás un 20% de los gastos. Y yo, ¿y para dónde? ¿Verdad? El jefe dijo eso. Entonces, bueno, de repente armamos un call center, uno pequeño. El call center creció y se hizo de 45 agentes, de 724 a 365. Y la continuidad del negocio del call center es tecnología. ¿Por qué? Porque las llamadas son IP. El sistema es el no sé qué. De repente yo era casi subgerente del call center. Entonces, igual en el área financiera, en el control de inventario, esa frontera no está bien definida. Y eso es lo que tratan de meter cuando les dicen a uno tecnología relacionada. Hoy en DADA, por ejemplo, tenemos ABLs. Hoy quieren que yo gerencie el proceso de innovación de los ABLs. ¿Por qué? Porque el ABL es tecnología y vos sos gerente de tecnología de información, de tecnologías relacionadas. Entonces, por ahí hay otros conceptos, digamos, más académicos sobre eso, pero quizás darle el ejercicio práctico de los 50 que me ha pedido el ingeniero que sean en esta jornada. Ya van como 5, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el tema. Es todo lo que está relacionado con la parte de IT. El problema es que no hay un límite. Y en realidad el límite es la organización misma. El CEO, el Chief Information Officer, es el que se está perfilando para cargos más altos, siempre y cuando quitemos o no nos olvidemos de crecer en la parte de gestión y no solo en la técnica. Está desarrollado por ISACA, aquí están sus siglas, la Information System Audit and Control Association and IT Governance Institute, que este es el otro. ISACA saca todos los conocimientos de esos organismos, incluyendo COSO. Ahora, ¿qué es el marco de COVID? El marco de COVID ayuda a las organizaciones a crear un valor óptimo para la parte de la tecnología e información, al mantener equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo, utilización de los recursos. En IT, el factor crítico de análisis es el riesgo. Si no entendés, el riesgo está escrito. La gestión es a partir del riesgo. El criterio de análisis es a partir del riesgo. Por lo tanto, analizar el riesgo es estratégico para las empresas. ¿Qué riesgo tiene que el gerente ande su propio celular? ¿Qué riesgo tiene sacar un nuevo servicio en Internet? Llámese una nueva página web, llámese un correo electrónico, un servidor de correo electrónico, llámese cualquier cosa que liberes. Hay un riesgo inherente al servicio. Entonces hay que saber gestionarlo. Ese es el tip. COVID tiene procesos especializados para el control, gestión y análisis del riesgo. Permite a la tecnología de información y otras relacionadas se gobiernen y administren de una manera holística. De hecho, uno de los 5 principios del enfoque holístico es ver toda la organización desde diferentes puntos de vista, es de verla por todos lados y perspectivas, es tratar de cruzarla de todas las maneras posibles existentes. Ese es el marco de COVID, y COVID maneja lo que se llaman principios y procesos habilitadores, los cuales son genéricos para toda la empresa sin importar su tamaño, naturaleza o condición. O sea, si es grande, pequeña, inmadura, madura, como sea, COVID se aplica. Ahora, aquí un poco de la evolución de COVID. Desde 1995, 94, 96, por ahí, que salió la primera versión de COVID. Que era básicamente, surgió para el tema de auditoría. Por aquí vino la condición de nacimiento de COVID. Por eso es que cuando uno dice COVID, auditoría. Vamos a enseñar un curso de COVID 5, auditoría. No, pero es que mira, COVID de gobierno es auditoría. No, pero es que COVID 5 es auditoría. Entonces toda la mala asocia COVID con auditoría. Sin embargo, él ha evolucionado. La siguiente versión, además de meter el tema de auditoría, dijeron, bueno, qué bueno que ya sabemos auditar con una herramienta, como COVID. Modernicémosla y crearon COVID 2,
y le incluyeron, además de la auditoría, los objetivos de control que IT debería de cumplir. Hey, vieron que todo estaba bueno, entonces estamos de administración y crearon COVID-3. Luego metieron la parte del gobierno de IT, incluyendo el documento que ellos le llaman el VALC IT y la parte de RIX IT, que la parte de VALC IT es el valor de las tecnologías en la organización, y RIX IT es cómo gestionar el riesgo, o cómo ves el riesgo, cómo lo volteas a ver el riesgo. Y al final, en la versión 5 ya no habla solo del gobierno de IT, sino que hablan del gobierno corporativo de IT. ¿Qué significa eso? Que es la parte del gobierno de IT alineada al negocio. ¿Estamos? De ahí viene ese elemento. ¿Preguntas hasta este punto? Por ahí en una charla que di, aquí fue casi que me linchan por esto que voy a explicar. Pero creo que no hay aquí amantes de IT. No, ¿usted? No, ¿algún enamorado de IT? IT no va. Entonces lo puedo insultar sin problema. No, esa vez sí fue bien interesante porque fue un ir y venir de cosas. Se fijaron que en el esquema puse ITIL hasta abajo. Eso fue lo más indignante que dije yo en esa jornada. ¿Y por qué? Fíjense que voy a hacer dos trazas. El negocio y la tecnología. Y sus otras hierbas, lo relacionado. Cuando el manejo de la buena práctica, las normas ISO certifican procesos, hay una diferencia ahí. Hoy otro día podemos hablar un poco de eso. Cuando ITIL nace, ITIL se centra de aquí y ve al negocio. Por lo que ITIL nace gerenciando la parte tecnológica, los servicios. Cuando COVID nace, habla de auditorías. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me puedo servir de la tecnología para mi negocio? Entonces, ITIL nace de por aquí. Ojo que esta es conclusión mía, de lo que yo he visto y he leído. Es de mi saber leer y entender. Entonces, COVID nace como auditoría. Digo, ¿cómo me puedo servir de las ITs de una mejor manera para hacerlas, darles valores agregados para el negocio? O sea, que el negocio ve las ITs. Por el contrario, ITIL está de este lado, viendo el negocio, en qué le puedo trabajar o cómo le puedo trabajar mejor. Ambas buscan el mismo objetivo. Indistintamente, lo único que me la información, esa es la última versión que ha surgido. De ITIL creo que también le pasé alguna bibliografía por ahí, sí, que sería bueno tenerla y también creo que va a estar disponible dentro de poco. Pero ambos buscan el gobierno corporativo de IT, así de fácil. Depende de la vista de lo que lleves, depende de eso lo vas a entender. Ahora, cuando vean ustedes el framework de ITIL, ese framework nace como una especie de ISO 20000 y ahora es un ente todo medio extraño como lo han creado. Es un cilindro que parece trompo y con el trompo va girando y en el eje transversal la tecnología. Se han pegado una media fumada para transformar el framework de trabajo para que sea gobierno corporativo. Tal vez más adelante, en algún ratillo ahí busco una presentación donde tengo las comparativas de los frameworks. Pero más o menos ese es el contexto. Entonces, como buena práctica, COVID nace de negocio, buscando el gobierno corporativo de IT. Así va evolucionando. Y se vincula más con la auditoría, porque nació como un framework de auditoría. Y déjenme decirles algo. Bueno, tal vez cuando concluyamos mejor con la parte de la auditoría. Entonces, COVID, ¿cuál es la familia de productos que COVID-5 tiene? Él tiene los procesos habilitadores, la parte de la información habilitadora, las otras guías habilitadoras, las guías de implementación para la seguridad de la información, para el aseguramiento, para la parte de riesgos y otras guías que tienen que ver con las guías profesionales de orientación de COVID-5 y las guías de habilitadoras. Todos estos son libros.
Libro que descarga uno de 20 páginas, otros de 40 y pico, y otros de 200, 300 páginas. Esa es la familia de libros que maneja COVID. Y aquí empezamos entonces con los 5 principios que COVID maneja. Con lo que hemos visto hasta ahorita, COVID lo que tiene son objetivos de control para IT. Así de fácil. Así pensemos. Son objetivos de control para IT. Cuando le metemos la parte estratégica, corporativa, son objetivos estratégicos para IT. El framework 5. Decíamos entonces que tenemos los 5 principios de COVID. El primero es satisfacer las necesidades de las partes interesadas, cubrir la organización de manera integral, aplicar un solo marco integrado, limitar un enfoque holístico y separar el gobierno de la administración. Aquí hay unos claros elementos que vamos a ir discerniendo a lo largo de estas horas. El primero, satisfacer las partes interesadas. Fíjense que amén de todo lo que COVID habla, es importante que COVID, cuando habla del primer principio, es que te dice satisfacer las partes interesadas. Y para satisfacer, ¿qué necesitas hacer primero? Perdón, conocer las partes interesadas. Entonces lo primero que levantas es un catálogo de grupo de interés. O sea, tenés que saber quiénes son esas partes interesadas. Cuando empezás a ver las partes interesadas, ahí sí podés empezar a satisfacerlas. La alta dirección, ¿cómo satisfacemos las necesidades de la alta dirección? Los usuarios, ¿cómo satisfacemos las necesidades de los usuarios? Los proveedores, ¿cómo satisfacemos las necesidades de los proveedores? Los no sé qué, y empezamos a ver ese plan de acción. Entonces, la idea de satisfacer las partes interesadas es poder hacer que la tecnología de la información cree valores agregados. No solo que sea el último servidor de moda ni la última base de datos de moda, sino que cuando se instale algo o se configure algo, ese algo sea para crearle valor a la empresa. Para ello hay que entender esas necesidades, hay que tener claridad de los objetivos del gobierno en función de 3 elementos: beneficios, riesgos y la optimización de recursos. Así de fácil. Como les digo, el riesgo es inherente en todo lo que hacemos, y lo vamos a ver de aquí en adelante. ¿Sí? Ok. Las organizaciones tienen muchas partes interesadas y la idea es que hay que darle valor a cada una de ellas. En el gobierno, cuando hablamos del gobierno, tratamos de negociar y decidir entre las partes interesadas, entre los diversos intereses que ahí surjan, los beneficios de estas diferentes partes y poder establecer un equilibrio de qué y poder priorizar, poder tener una línea de toma de decisiones sobre la cual voy a tomar decisiones, sobre la cual voy a ceder al empowerment. Para cada decisión se puede y se debe más bien hacer las siguientes preguntas: ¿quién recibe beneficios? ¿Quién asume el riesgo? ¿Y qué recursos necesita? ¿Se recuerdan en el slide anterior? Hablábamos de esos 3 elementos, que era realización de beneficios, optimización de riesgos y optimización de recursos. Cuando hablamos de las partes interesadas es de saber quién recibe el beneficio, quién asume el riesgo y qué recursos se necesitan. Si quieren gestionar el riesgo, la norma ISO 31000 te ayuda a eso. Aquí voy a empezar a hacer el normal. La ventaja de la 31000 es que ellos hablan del riesgo, punto. No necesariamente de informática, de negocios, de lo que sea, es riesgo. El análisis ahí vertical es el riesgo. O sea que es independiente de la tecnología, eso es lo bueno. ¿Estamos? Ok. Las necesidades de las partes interesadas deben de ser transformadas al final en una estrategia que pueda desplegarse en la empresa. Eso es lo que dice todo. Las metas, deben de existir metas en cascada, tal cual lo vimos en el Balance Scorecard, que una meta necesita otros inductores en el siguiente nivel y así bajando hasta llegar a los operativos. Pero tienen que haber metas en cascada. Así como había indicadores en cascada, deben de haber metas a lograr en cascada.
Y eso parte de conocer a las partes interesadas. Entonces, al final, ¿cuál es el valor que se debe de crear? Hacer un buen gobierno y una buena administración. Ojo, son dos cosas diferentes. Gobernar y administrar. Son dos elementos diferentes. Y hay que hacerlo bien y bien hecho. Cada día aumentan y se complican más los requisitos externos, ya sean legales, regulatorios, contractuales. Hoy ya ya no es tan fácil llegar y enseñarle y meterle un sistema. Hoy te piden, mira, y tenés garantía de servicio, tenés esto, tenés lo otro. Y es más complicado. Entonces, todo eso hay que saberlo gobernar. Y hay que saberlo administrar también. COVID-5, entonces, proporciona un marco que le permite a las empresas lograr las metas y entregar el valor mediante ese gobierno y administración efectivo dentro de la empresa. Esa es la intención de COVID-5, al conocer sus partes interesadas. El otro principio es cubrir la compañía de forma integral. COVID-5 lo que hace es buscar, al encontrar el gobierno y la administración, busca la parte satisfactoria o la parte del grupo de interés de la alta dirección, que es el gobierno, y la operativa, que es la gestión, y las empieza a encontrar. De esta manera, nosotros vamos buscando lo que la empresa requiere de manera integral. Es decir, al buscar la alineación estratégica, encontramos las necesidades de la alta dirección y empezamos a ver en manera integral todas las partes y todo lo que necesitan. ¿Qué significa entonces? Que se integra el gobierno de la parte de tecnología de manera corporativa, o sea que existe un sistema de gobierno corporativo propuesto por IT, por COVID-5, que hace que todo lo que COVID-5 presenta tiene un elemento integrador. Todo lo que COVID-5 hace tiene un elemento integrador. Ahora, ¿qué significa o qué elementos claves debe de tener ese elemento integrador? Pues vean, la parte del gobierno, que es lo que hablábamos hace un momento, de las partes interesadas, tener esos procesos habilitadores del gobierno, entender claramente el alcance del gobierno y diferenciar tres cosas puntuales: roles, actividades y relaciones. Eso es lo que te dice COVID-5. ¿Qué significa roles? ¿Quién va a hacer qué? Las actividades, ese qué va a hacer, detallemos. Y las relaciones, cómo vas a interactuar entre un proceso y el otro, y hace un hilo conductual. Al final, la parte de roles y actividades y relaciones tiene, miren, hay dueños y partes interesadas. Esas partes delegan a alguien, a un ente regulador que lo ejecute. Y así vamos administrando y vamos ejecutando. La ejecución al final informa a la parte administrativa, la administrativa monitorea al ente regulador y se rinden cuentas a los dueños o partes interesadas. Y este es el ciclo de la definición de roles, actividades y relaciones. Sobre eso diseña el framework de trabajo COVID. Ojo, que eso es por demás complejo. ¿Qué significa por demás complejo? Llegar a este nivel de detalle significa agarrar todos los procesos de COVID e implementarlos, hacer todo el despliegue. Cuando hablamos de los procesos de COVID, ellos ya tienen inmerso todo esto. Y esto es muy parecido a la PDCA. Planifico, ejecuto, verifico y actúo. La PDCA. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ese es el segundo principio de COVID. Lo veo de manera integral. El tercero es aplicar un solo marco integrado. Aquí donde ya las cosas se vuelven un poco más complicadas. Porque, y entonces, ¿y la ISO 9001? Pues sí, la GAVIDIA tiene ISO 9001 implementada en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso garantiza la ecuanimidad y eso garantiza que es la universidad número 1 del país, y eso garantiza que la publicitamos bien, y eso garantiza, en fin, todo lo que ellos hablan de su universidad. Nosotros no tenemos ISO 9001, y entonces, nosotros tenemos certificaciones con la ACAI, así se dice, ¿verdad? Así. Tenemos con la ACAI, y la ACAI es un ente regulador regional, mundial. Regional, que lo que hace la ACAI es garantizar esa calidad, no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que en todo el proceso de la vida académica. O sea que lo vamos más que la GAVIDIA con la 9001.
Pero, y en sistemas podemos ocupar la 9001 para algo. En lo que tomo un trago de agua, reflexión. Lo podemos ocupar. La operación no es 9001-3, sino que se le llama 9000-3, es para el desarrollo de sistema. Sí. Ocupando de base la 9001. Ahora, déjenme contarles de esa forma. Esa tontera no es nada más que agarrar la 9001 y te dice, esta es la 9001, esto es lo que debe de cumplir. De lo tanto que nos odiamos, debe, el imperativo y no sé qué. Debe de cumplir. Pero como en informática es un poco más complejo, entender ese debe a la luz del concepto informático, ellos le hacen un extend, digamos. Extienden el concepto del debe y te dicen, cuando dice debe de cumplir eso, es esto. Y eso por eso se llama ISO 9000-3. ¿Por qué? Porque el desarrollo de sistemas es más que desarrollar un producto o no. Nada más que no es un producto tangible, no es una mesa, no es un vaso, no es una lata, no es una taza, sino que es un software. Pero igual agarrar 9001, si tenés competencias para implementar la 9001 en el desarrollo de mesas, lo haces para el desarrollo de software. De ahí deriva la 9000-3. La 31000 ya la había mencionado, ¿verdad? Que es para la gestión del riesgo. Aquí otras, la ISO 38500, que es para la parte del gobierno corporativo. La 27000, lo voy a poner como familia 27000. Estas son las más conocidas. Ahí habla de otras buenas prácticas. ITIL, ya lo habíamos mencionado, Infrastructure Technology, Information Library, PMBOK, que es para la gestión de proyectos. Ahí puedes meter Scrum, puedes meter ALM, puedes meter CMMI, en fin, puedes meter un montón de cosas. Pero te dice que ahí viene el lío, te dice COVID, y entonces COVID es el único framework de trabajo. No te lo dice así, más bien es un marco integrado de trabajo. Porque nosotros vamos a darte la buena práctica y si querés más detalles te decimos dónde lo puedes ir a buscar. Eso es lo único que hace COVID. Entonces, ¿querés? Por ejemplo, hay un APO 13, un proceso que se llama gestión de la seguridad de la información. Al final, véase ISO 27001 en las guías relacionadas. Está el otro que es la gestión de riesgos. Al final, guía relacionada ISO 32000. Que hay que hacer contingencias de ERPs, ISO 24762. Hay que hacer desarrollo de calidad, ISO 9001, ISO 9000-3, PMBOK, Scrum, ALM, XP, y ahí te van poniendo todo lo que necesitas como guía de referencia. En otras palabras, ¿querés más detalles? Dale ahí. ¿Querés certificar eso? Cumplir lo mío y se acaba. Y seguimos al siguiente proceso, es lo que te dice Code. Pero él sigue siendo el marco integrado, sigue siendo el horizonte, la visión, donde yo pongo el focus. ¿Se recuerdan de la gráfica donde estaba el chavo con los lentes? El focus es COVID 5. Por eso es un solo marco integrado. El enfoque holístico es el número 4. Habla de los procesos habilitadores de COVID-5, los cuales son factores que individualmente y de manera colectiva influyen sobre si algo va a funcionar. Es decir, nosotros estamos viendo que el enfoque holístico es que tenemos IT aquí y cada grupo de interés lo ve de una manera diferente. El usuario lo ve de una manera diferente, el de IT lo ve de manera diferente, el alta dirección lo ve de manera diferente, y todos esos puntos de vista son los que generan las metas en cascada. ¿Se recuerdan de eso que hablamos? Generan todo el pool de metas en cascada y se derivan todos los planes de acción que IT debe de cubrir para cubrir las necesidades de cada parte interesada.
de forma integral y garantizando que COVID-5 es el marco integrador dentro de la empresa. El enfoque holístico es nada más de ver a la gente de todos lados posible. Bueno, aquí hay 7 categorías, no lo vamos a ver, no se estresen, ¿verdad? Descritos en el marco del COVID-5, ¿verdad? Que son esas 7 categorías que hacen referencia a todo eso. El enfoque holístico habla de tener principios, políticas y marcos, tener claramente definidos los procesos de todos los grupos, que todos los intereses sean cubiertos por algo en un mapa de procesos. Te dice que hay estructuras organizacionales que responden a los marcos, a las políticas. Hay una cultura de ética y comportamiento. En la parte de los recursos están los recursos de información, los servicios, la infraestructura, las aplicaciones, las personas, las habilidades y competencias, los ve como recursos que hay que gerenciar, gestionar, establecerles comunicación entre ellos, mejorarles sus condiciones de trabajo, ponerles indicadores de desempeño, motivarlos, todo lo que hemos hablado cultural, todo eso son los recursos. Ese es el enfoque holístico. Y si se fijan, COVID habla del elemento cultural. Debe de haber una cultura corporativa. ¿Se recuerda para qué servía? En el día 1 lo vimos, en la sesión anterior. Y aquí están las 7 categorías que habla COVID. No las vamos a ver, ya ustedes se pueden echar la lectura despacio en su casa. No son como que muy complicadas de analizarlo, no necesitan así como que maestría o posgrados, son bien elementales. COVID se mantiene simple en su análisis, en su forma de trabajo. Y si se fijan, dentro de las 7 categorías hay varias dimensiones de trabajos y vamos a hablar de 2 dimensiones: la parte de las habilidades, el desarrollo de habilidades y el diseño de habilidades, y vamos a hablar del ¿qué es lo que dice? La parte de la administración, perdón, de las habilidades. Hay que proporcionar una manera común para que todas las habilidades conlleven a un solo resultado, es decir, poder organizar. Esa es parte de la administración. Hay que permitir a una entidad manejar sus interacciones de manera compleja, de una manera simple. Y hay que facilitar los resultados exitosos de todos los procesos que hemos definido o que se definen como procesos habilitadores. Ese es, al final de cuentas, lo que el enfoque holístico busca: que todo lo que se ha definido como procesos habilitadores y todos los indicadores que se desean cumplir se cumplan. Y el quinto, hay que separar el gobierno de la administración. Claramente, cuando veamos el mapa de procesos de COVID-5, hay una clara separación de los 2 elementos. Así como aquí las normas hablan de ISO, habla la ISO 38500, hay otra norma ISO. Gestión de servicios. Que son 2 separaciones claras: administración y gobierno. La parte de la seguridad es administración. Y aquí me queda la parte de la ISO 24762 de DRPs. Todo esto es administración y esto es gobierno. Las ISO lo separan también. COVID así dice: hay que separar los 2 elementos. ¿Y qué hay gobierno? Dice: en la mayoría de organizaciones el gobierno es responsabilidad de los cabezones, la alta dirección, los líderes. Esa mara solo supervisa.
Ni siquiera está en la rendición de cuentas, solo llega, ¿cómo va, gerente general? Mire, fíjate bien, ¿y qué tan bien? Mire, en función de las utilidades estamos en tanto. Eso no es ir bien. Miren, en función de las utilidades estamos al 20% de utilidades netas. Eso es ir bien. Y hasta ahí. Es supervisión. Es nada más eso, supervisión. No se involucran mucho, pero sí estamos al Cristo. Eso es gobierno. Y la parte de la administración la hace la gerencia ejecutiva, bajo el liderazgo del gerente general, del CEO, el mero mero. El gobierno asegura que se evalúe, y aquí uno de los verbos de las acciones del gobierno, las necesidades de todas las partes interesadas. Y normalmente la parte del gobierno se balancea a través de un balance scorecard que se acordó previamente y se fijan con esos directivas de trabajo que luego se monitorean. O sea, superviso, evalúo y monitoreo. La administración planifica, la administración construye y la administración ejecuta y también monitorea. A otro nivel, pero monitorea. Al final, gráficamente, ¿cómo vemos esos dos áreas? Gobierno son tres verbos: evaluar, monitorear y dirigir. La administración es planificar, construir, operar y monitorear. Así de fácil. Si en alguna oportunidad ven la ISO 38500, es solo esto. Nada más eso. Ya no pude poner el slide porque me faltan todavía como 35 ejemplos prácticos. Entonces, base de esa categoría, todo el modelo de gestión. La compañía puede organizar sus procesos como crea conveniente, así te dice, siempre y cuando queden cubiertos todos los objetivos necesarios del gobierno y la administración. Las compañías más pequeñas obviamente van a tener menos procesos, y la compañía más grande obviamente va a tener más o todos los procesos. En el marco de referencia de COVID, es este documento, por sus siglas en inglés, define y describe todos los procesos de administración y gobierno. Están en este detalle, ese detalle está en este libro, en el que se llama Procesos Habilitadores de COVID-5. Ahora, solo déjame respirar, que falta bien el desenlace. Todo lo que hemos hablado del Balance Scorecard, ¿cuáles perspectivas tenía el Balance Scorecard? Financiera, de aprendizaje, de procesos internos y de clientes. Son 4 perspectivas. COVID en un parrafito como de 3 líneas dice, y nosotros adoptamos el Balance Scorecard como estándar. Hasta ahí. Ya vimos por qué lo adoptamos como parte de un criterio que cambia la cultura, que te permite el alineamiento de resultados y todo. COVID, con esos 5 principios, se pegaron una gran fumada. Cuando hablaron de los principios, hablaron de toda la teoría, se vincularon con COSO, con la parte del Balance Scorecard. Dicen, vaya señores de IT, voilà, aquí está. Estos son los objetivos de control de IT, balanceados. Ya ni inventen. O sea, don't think. Ya lo tienes. Ahí están todos. Y te dice que son 17 objetivos que vas a perseguir. Aquí los académicos se enojan porque los objetivos son verbos, ¿verdad? Así me regañan a mí como ponemos la guía. Los objetivos son verbos. Y medibles, al final. Y ahí estamos batallando como verbo y como unido. Aquí no ven ese elemento, pero COVID plantea esos 17 objetivos y los balancea. Y ya sabemos por qué los balancea, porque eso permite alineación. Se recuerdan que una parte del Balance Scorecard decía de que todas las áreas de la empresa tienen que tener su propio Balance Scorecard, alineado a la empresa. Aquí ya lo pensé, esto está alineado a la empresa. Todas las empresas, todas las unidades deben de tener su propio Balance Scorecard balanceado. Aquí ya lo pensé, está balanceado. Entonces todo está caracterizado y te da esos 17 objetivos de control. Alineamiento de TI y estrategia de negocio, cumplimiento y soporte de TI, compromiso de la dirección,
riesgos de negocio relacionados con la tecnología, análisis de beneficios, transparencia, entrega de servicios, uso adecuado de aplicaciones, agilidad IT, que es parte de los procesos internos, etc. Y cada uno en su grupo. Yo el otro día estaba creo que era el gerente de informática de la vivienda, no me acuerdo de qué banco era, pero me dice, no puede ser que en esos 17 objetivos esté todo el IT. Y yo, así medio sicón, le dije, dígame algo que usted haga, que no se pueda poner en un objetivo de eso que está ahí. Pero leámoslo bien, ¿verdad? Y lo leímos cada uno. Y después de 10, 15 minutos, se me queda viendo y me dice, no, pues no. Así que no hay mucho. Yo lo repasé de lo que yo hago, que no somos una empresa muy grande. Todo lo que es gobierno se cubre ahí. Y gestión también. O sea, eso alinea IT. Sin mucho que pensés. O sea, por eso es una buena práctica. O sea, alguien ya pasó horas y horas y meses y se probó la gran fumada, la gran craneada y llegó a eso. Obviamente no es estático. Puede hacer que surja COVID-6 o puede hacer que surja el cosito. No sé qué va a surgir, pero de que esto puede evolucionar, puede evolucionar. Tecnología viene surgiendo cada vez. Estaba hablando de un estándar que se llama el CBK, creo que es, que hablaba de los 7 principios de la seguridad de la información. 9 principios de la seguridad de la información, ya son 7. Pero no siempre, o sea, es a partir del 4 de abril de este año. Cambia 7 y eran 9. ¿Y qué cambiaron? Ya los empezamos a ver, los han reorganizado, porque ya la parte técnica es transversal a todo. Ya no es la criptografía ya no es aparte, sino que es transversal a los 5, a los 7 que plantean. Entonces queda por ahí, todo va evolucionando, sí, así es. Nada es estático, sí. Nuestro jefe nos decía ayer en la charla inicial, nuestro jefe ya andaba, porque mi jefe aquí en la universidad nos decía, lo único que sabemos que es estático es el cambio. Así es, lo único que es permanente es el cambio. Entonces, todo está cambiando. Nada es estático. Y por eso plantean estos objetivos de control. Los reto a ustedes que los lean y manden a Isaac a algo que no se pueda gerenciar. Con estos objetivos, no, ni siquiera a mí, a Isaac. Así se inscriben de paso, me dan descuento. Ahí dicen que. ¿Se recuerdan que hablábamos de los procesos, de los mapas de procesos, de ese cambio de paradigma? Que ya no es una gestión basada en funciones, ni tampoco es una gestión basada en estructuras laborales, sino más bien es una gestión basada en procesos. Y que ese es un cambio de paradigma que la parte de informática nos cuesta comprender. Y igual, cuando a mí me ha tocado ayudarle a gente de informática a hacer sus mapas de procesos, yo recuerdo cómo los maestros nos enseñaron a nosotros a hacer el mapa de procesos, ¿verdad? ¿Se acordás? Y algo que a mí me quedó claro es cómo el doctor Macías, un docente, nos enseñó a hacer mapas de procesos. Esto es lo más chiche que van a encontrar. Lo separás entre estratégicos, operativos y de apoyo, punto. Y por ahí leyendo varios libros de procesos y gestión basada en procesos, lo encontré reformulado muy similar a lo que nos explicaron. O sea que el Señor nos inventó la orilla azul, sino que la rehusó. Y comprendí bien la aplicación, y normalmente yo sí les digo a las personas, hay procesos operativos, estratégicos y de apoyo y eso. Sin embargo, como esto es una buena práctica, cuando llego con la gente de IT, que son los más burros que hay, porque todos lo quieren ver en enfoque de la tecnología y punto, no se salen de ese contexto. Les digo, mira, ¿en qué me baso yo para hacer un análisis? Bueno, de repente te ven así como, uy, qué gran gurú es este, ¿verdad? Pero no, o sea, uno ya no inventa, solo reutiliza. Entonces, hacemos un mapa de procesos sencillos. 3, 4, ¿saben? 5 procesos, sí. El informático, solo 4 cosas, ve lo que hace. No, si yo solo reparo máquinas, eso es soporte y mantenimiento. Yo hago sistemas y nada más. Desarrollo, 2 procesitos, mapas de procesos de informática, 2 cosas. Mira, y ya se va uno al mapa de procesos de COVID. Y uno ve todos esos procesos y dice, mira, y no gestionas el riesgo. No. ¿Y no crees que debería gestionarlo? Sí. Y eso es estratégico, operativo y de apoyo. Eso es estratégico. Y empezar a ocupar la buena práctica para que el otro cristiano comprenda lo que tiene que estar haciendo.
Al final el mapa de procesos de esa persona, a nivel que avanza su madurez, se recuerden que les dije que mientras más pequeña es la empresa, posiblemente tiene menos procesos en IT, y a mayor la cantidad, más grande la empresa, posiblemente tiene más procesos implementados en IT, o si no que todos. Va a concluir con un mapa de procesos como eso. ¿Te recuerdas de los mapas de procesos? COVID-5 te dice, ya no inventes. O sea, ya no necesitas, digamos, hacer tu mapa de procesos. Querés gerenciar, gobernar, separar el gobierno de las ITs, el gobierno de la administración en la IT, tener un enfoque holístico, ver la tecnología de manera integral, ver el negocio de manera integral, cumplir los 5 principios, el Balance Scorecard, los objetivos que planteamos, los 17 objetivos de control. Este es tu mapa de procesos y seguirlo. ¿Sí? Entonces están todos estos. ¿Se acuerdan que decía alinear, planificar y organizar? Construir, adquirir e implementar. Entregar, dar servicio y soporte. Estos son los DSS, estos son los APO. Alinear, planificar y organizar. Estos son los MEA y aquí están los otros que no me recuerdo cuáles eran. Esto es gobierno, lo que ven en gris, y esto es gestión. Estamos. Y ahí se separan las dos cosas. Y ya con esto sentamos, ya bajamos a un nivel más operativo. Ya venimos del Balance Scorecard de IT. ¿Se recuerdan cuando puse aquí Chams? El Balance Scorecard. Los objetivos estratégicos ya están ahí. Usemos. Eso deriva en un mapa de procesos que es este. ¿Sí? ¿Preguntas? Y ya solo me quedan 72 likes. Ya me están acabando. ¿Preguntas? Dale. Entonces sí, porque leyendo el COVID-4, ¿verdad? Eso de los APO y los POX, ¿verdad? Que son los 7, a estar retomando parte de eso, hay algo que no sea, hay algo nuevo. Sí, el gobierno. El gobierno, ¿verdad? La parte de arriba es nueva. Si lo comparas con eso, hay nuevos procesos y hay otros que están reestructurados. Entonces, como lo ha reformulado, pues. No, recuerden que COVID evolucionó, o sea, no descarta su teoría, sino que la reorganiza en aras de la nueva realidad. Entonces, esto es, digamos, COVID-4 más las nuevas realidades, el 4.1 más las nuevas realidades. Es decir, COVID-4 y 4.1 era más simple. Hoy, fíjate, Fer, qué interesante, que te veo que estás distraído.